Hola, buenas tardes. Tengo el honor de presentar a la doctora Cristina Burgos García. Ella es una excelente catedrática. Aprovechenla, por favor. Les proporcionaré todo su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Cursó la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el CIES y el doctorado en Derecho Penal en el Instituto Givo. En el 2021 recibió la medalla al mérito estudiantil Carlos Daza Gómez en el doctorado en el Instituto Givo. Ha fungido como directora general adjunta de proyectos especiales en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional en la Presidencia de la República y como directora general adjunta de Comunicación Social en la Procuraduría General de la República. Anteriormente fungió como coordinadora de asesores del fiscal en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Previamente se desempeñó como asesora del director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y como asesora del presidente de la Comisión de Justicia en la 60ª legislatura. Asimismo, desde el 2004 se ha desempeñado como docente y capacitadora en el INACIPE, en las áreas de posgrado, capacitación en educación continua y educación a distancia en todas las materias del sistema penal acusatorio. Juicio de amparo en materia penal, justicia integral para adolescentes, derechos humanos, ejecución penal y teoría del delito. Igualmente, desde el año 2014 es capacitadora de fiscalías locales en temas de violencia de género y desaparición forzada de personas. Es certificadora, evaluadora y capacitadora de estándares de competencia a nivel licenciatura y a nivel maestría y a nivel doctorado. Ha sido docente de las materias de teoría del delito, delitos en particular, procesal penal y juicios orales en la Universidad Iberoamericana desde el año 2017. Desde el año 2018 a la actualidad es consultora del USAID, de fiscalías y gobiernos locales en temas de derechos humanos y paz, desaparición y búsqueda de personas, feminicidios, violencia de género y combate a la tortura. Actualmente es presidenta de Argumenta, sociedad civil dedicada a la consultoría y capacitación. Muchas gracias, doctora, por ahora sí darnos la oportunidad de darnos esta clase. Yo voy a estar al pendiente, cualquier situación que se presente, yo voy a estar al pendiente y a la orden. Muchas gracias por tener ahora sí el honor de compartir su conocimiento con nosotros y más que nada sus alumnos, y yo aprendo de usted, así que aprenderé mucho de su clase. Muchas gracias, doctora. Los dejo con sus alumnos. Gracias a ti. Gracias, Lucy. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho a los que ya están presentes su puntualidad. Voy a compartir pantalla para ponerles una presentación que tengo para ustedes. Que bueno, no es una presentación nueva, pero que estuve agregando algunos de los temas que me dijo el maestro Camilo que tal vez les interesaría conocer. Digo, sabemos que son los delitos en particular, pero que si ustedes quieren específicamente ver alguno de los que yo voy a referirme, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Miren, aquí en pantalla ustedes están viendo la exposición de temas. Sabemos que tenemos 16 horas. Esto quiere decir que tenemos 8 clases, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo sé que muchos de ustedes ya conocen los tipos penales que tienen que ver, ¿no? Que se les llama a veces delitos, ¿no? Contra la vida, contra la integridad física, contra la dignidad, en el caso del feminicidio. Vamos a ver que el feminicidio es un tipo penal que incluye varios bienes jurídicos tutelados. Desde luego no es la más la vida, no es nada más la dignidad, son varios bienes jurídicos tutelados. Pero también le quiero entrar a los temas donde yo soy especialista, que es el tema de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, y que analicemos igualmente los diversos tipos penales que hay con respecto a estos. Y meterme posteriormente al tema de trata de personas, es decir, irnos a la ley general, ¿no?, de trata de personas y a la ley federal de tráfico de personas, que también es interesante hacer esta distinción entre estos dos delitos, tanto el de trata como el de tráfico. Y por qué no, me gustaría hablarles de algunos tipos penales relativamente nuevos
que uno de ellos, bueno, sabemos que la violación y el abuso sexual, pues desde luego que son viejísimos, pero hay unos nuevos delitos muy interesantes en el Código Penal de la Ciudad de México, que seguramente en algunos de los estados donde ustedes residen se debe también, ¿no? Desde luego, tener en su Código Penal, que es este delito contra la intimidad sexual o sexting que deriva de la ley Olimpia. No sé si alguno de ustedes ya lo tenga tipificado en sus códigos penales, pero va a ser interesante por lo menos darle una revisión. Y otro que es todavía más reciente, que es un delito que se encuentra en el capítulo 3 bis del Código Penal de la Ciudad de México, que se refiere a la aplicación de sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos. Desde luego que está hablando de este tipo de delitos, ¿no? Que es pues inyectar a una mujer, a un hombre, ¿no? Sustancias modelantes que no están autorizadas por las autoridades y que obviamente no nada más van a tener secuelas a nivel lesiones, ¿no? Porque podrían causar daños o alteraciones a la salud, ya sea de forma temporal o permanente, sino desde luego poder concretarse un homicidio en razón de esta aplicación de sustancias modelantes que no están autorizadas con fines estéticos, ¿no? Entonces podemos ver también ese tipo penal y desde luego este delito que les decía que es contra la intimidad sexual o sexting, ¿no? Me interesa sobre todo meterme a los delitos por hechos de corrupción y me gustaría si ustedes me dijeran exactamente cuáles son los tipos penales que más les interesa. Desde luego me voy a meter al tema de ejercicio abusivo de funciones para hablar del delito por hecho de corrupción, que podría ser todo lo que estamos viendo del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pero también, ¿no? A los delitos que se tipifican por el caso Segalmex, que como ustedes saben es esta institución mexicana, ¿no? Que se conoce ahora, que ha cometido delitos por hechos de corrupción en este sexenio. Entonces, si ustedes quisieran proponer, maestra, me gustaría que viéramos tales delitos por hechos de corrupción. En algunos casos me voy a basar en el Código Penal de la Ciudad de México, en algunos otros me voy a basar en el Código Penal Federal. Específicamente los delitos por hechos de corrupción me voy a basar en el Código Penal Federal y si alguno de ustedes quiere que veamos específicamente lo que dice su código, pues con muchísimo gusto podría ser así. Finalmente, también meterme al tema de delincuencia organizada, pero si ustedes quisieran que en estas 16 horas viéramos algún tipo penal que no está mencionado en la exposición temática, pues también con mucho gusto yo lo podría tratar, ¿no? Me gustaría que la clase fuera interactiva. Si ustedes tienen algo que decir, pues yo encantada los escucho. Si quieren participar, si prefieren dejar las preguntas hacia el final, pues también, como ustedes lo decidan. Empiezo porque por cuestión de tiempo son muchos tipos penales para el tiempo que tenemos el día de hoy, que son 2 horas. Vamos a utilizar las 2 horas completas. Esta vez no va a haber un break porque pues no es tanto tiempo el que pasaremos, ¿no? Como todos ustedes saben, el homicidio, pues en la mayoría de los códigos, ¿no? Seguramente en todos los códigos, se divide pues en el tipo penal básico, que es el homicidio simple, y en el homicidio calificado, ¿no? Que vemos que pues va a tener unas calificativas, muchas veces referidas por el propio código, y pues que hay tipos penales agravados del homicidio y tipos penales atenuados del homicidio. ¿Alguno de ustedes me podría referir cuáles son estos tipos penales agravados del homicidio de acuerdo a su código penal o, o estos tipos penales atenuados del homicidio? ¿Alguien que los recuerde, que los tenga así en la mente en este momento? ¿Qué tipos penales se agravan en el homicidio de acuerdo a los códigos penales de su estado, el que conozca? Pues tengo entendido que, por ejemplo, se agrava si fueron más de 2 personas, también si es menor de edad, ¿de esas cuestiones se refiere? Sí, es correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Esos serían algunos tipos penales agravados, pero mira, te recuerdo algunos, a ver si tú recuerdas, licenciada Sharon, si el Código Penal de tu estado es así, ¿no? Mira, me voy a los tipos penales agravados. Por ejemplo, ¿no? En el Código Penal de la Ciudad de México tenemos el homicidio en razón de parentesco. ¿Qué significa esto? Si yo
privo de la vida, ¿no? A un familiar mío, pues evidentemente por yo tener más chances de poder agredir a un familiar mío, pues los legisladores han considerado que se agrava, ¿no? Entonces, en lugar de ser como el tipo penal, licenciada Sharon, ¿no? De homicidio simple, que son de 8 a 20 años, el simple hecho de que yo mate a un familiar mío me da de 10 a 30 años de prisión. O sea, eso es específicamente a lo que me refiero. Uh-huh. Igualmente, como tú dijiste, ¿no? En el caso del Código Penal de la Ciudad de México, si se priva de la vida a un integrante de una institución, ¿no? Digamos, de seguridad ciudadana, o sea, de policía, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, pues también la pena se va a agravar. Eso es a lo que me estoy refiriendo con tipos penales agravados, ¿de acuerdo? Entonces, licenciada Sharon, ¿cómo saber que un tipo penal se agrava? Pues es muy simple. Yo me voy a mi tipo penal básico y les pongo el ejemplo del Código Penal de la Ciudad de México porque es el que yo conozco, pero si ustedes se van a su Código Penal en específico, busquen cuál es el tipo penal básico, que obviamente se está refiriendo a un homicidio simple, que desde luego estamos hablando de un homicidio doloso. O sea, ya entraremos a ver qué es un homicidio culposo, seguramente muchos de ustedes lo saben. Me gustaría poner, por ejemplo, el caso del globo aerostático, que ustedes saben que hace poco en Teotihuacán tuvo la desfortuna de quemarse con una persona adentro y que hubo una niña de 12 años que se tira del globo aerostático y me gustaría que pudiéramos calificar ese hecho, ¿no? ¿Qué consideran que pasó ahí? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables? Pero de entrada podemos decir que el tipo penal básico de homicidio se está refiriendo al que prive de la vida a otro. Y esto, pues, se está refiriendo desde luego a una cuestión dolosa, ¿verdad? Eh, Se le va a imponer de 8 a 20 años de prisión. Ya veremos las particularidades cuando estemos hablando de un homicidio culposo, porque no es lo mismo que yo prive de la vida a otra persona de manera dolosa que la prive de la vida de manera culposa. Es obvio que es diferente, ¿no? Entonces, licenciada Sharon, como yo le decía, esto es un homicidio simple, ¿de acuerdo? Pero mi propio código prevé un homicidio calificado. ¿Qué es un homicidio calificado? Cuando es hecho con las calificativas que muchas veces refiere el propio código. ¿A qué me refiero? A traición, alevosía, ventaja por las armas usadas, por odio. Todas estas calificativas hacen que un homicidio sea calificado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el homicidio se califica, pues estamos en presencia justo, ¿no? De lo contrario al homicidio simple. En este caso está calificado. Bien. Entre estas dos, o sea, entre el homicidio simple y el calificado, hay tipos penales, no puedo decir que sean delitos, pero sí tipos penales que se encuentran agravados en el homicidio. ¿Cuáles son? El que yo le refería del 125 del Código Penal del DF, que señala homicidio en razón de parentesco. ¿Qué significa esto? Que si yo mato a un pariente por consanguinidad hasta el 4º grado, estoy cayendo en un homicidio en razón de parentesco. Si se fijan, tiene lógica que la pena de prisión sea mayor porque es alguien que me tiene confianza, ¿no? Que no pensaría que yo voy a atentar contra su vida. Entonces, por el simple hecho de que sea además mi familiar, hace que la pena se agrave. Igualmente, cuando se priva de la vida a un integrante de una institución de seguridad ciudadana, pero es muy importante que veamos que es en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. ¿A qué me refiero? Si la persona que lo mató fue por celos, pues no se está matando a esa persona, aunque él sea un integrante de una institución de seguridad ciudadana, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Simplemente se le está matando por cualquier otra razón. Entonces, el tipo penal sí establece que la pena se va a agravar en una tercera parte, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué otro sería un tipo penal agravado? Aquí están las calificativas que les decía yo del 138. Si se acuerdan, el tipo penal, ¿no? El homicidio simple son 8 a 20 años de prisión y aquí estamos hablando de prisión de 20 a 50 años. ¿Cuáles son las calificativas que concurren? Bueno, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México o del DF, la ventaja, la traición, la alevosía, la retribución por los medios empleados, ¿no? O si hay un estado de alteración voluntaria, lo que se conoce como un actio libere causa o odio. ¿Por qué me interesa que las veamos? Porque cuando veamos feminicidio, vamos a ver
que muchas veces los jueces consideran que hay un feminicidio o a veces consideran que se trata de una cuestión de un homicidio cometido con la calificativa de odio, ¿no? Licenciada Sharon, ¿me puede comentar de qué estado es usted y cuáles son los tipos penales que se agravan del homicidio en su estado? Sí, yo soy de Sonora y Ujú, justamente estaba checando el código y ujú, efectivamente el artículo que contempla el homicidio es el 252 ujú. y en el artículo, si no me equivoco, 258, que es el último del apartado de homicidios, habla sobre en su tercer párrafo que dice que el homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja o traición o Muy aquel bien. que prive de la vida a su ascendente o descendente consanguíneo en línea recta o a su adoptante o adoptado con conocimiento de esa relación, se le impondrá la misma pena señalada en el primer párrafo. Habla sobre que será calificado en esos casos. Perfecto. Muy También, bien. ¿Alguien más quiere hablar sobre su código? Gracias, licenciada Sharon. La licenciada Sharon me dijo que efectivamente trae casi lo mismo que el Código Penal de la Ciudad de México en términos del homicidio en razón de parentesco y con motivo de las calificativas, ¿verdad, Lick? Que están acá. sí, también habla sobre la mujer que prive de la vida al infante. También aún lo... Muy bien. Pero ¿qué crees, Lick? Lick Sharon, ese sería un tipo penal atenuado, ¿ya viste? Porque si tú te fijas, la pena es menor que la del tipo penal básico, ¿ya viste? Sí, Mira, me voy aquí para que veas tipos penales atenuados de homicidio. Conste que es generalmente, ¿no? Yo sé que va cambiando por código, pero la idea es que nosotros tengamos en mente que cuando es, por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México, esto que tú estás refiriendo está en el 126 y es un infanticidio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me voy al 126, dice, cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas siguientes a su nacimiento, se le va a imponer de 3 a 10 años de prisión. Si tú tomas en cuenta, licenciada Sharon, que la del tipo penal básico de homicidio es 8 a 20, pues ese homicidio está siendo atenuado. O sea, tiene menos pena que el tipo penal básico. Yo te preguntaría, licenciada Sharon, ¿cuál crees tú que sea la razón por la que el legislador haya decidido atenuar la pena? En este caso, en específico, en el de infanticidio. En tu código, inclusive. pues yo me imagino por el hecho de que pues una madre perdió en sí a su hijo. No, no veo yo el caso de castigarla en mayor número de años de prisión si ya en sí la pérdida causa pues sufrimiento, obviamente. Pero sí estamos conscientes que la madre lo mató, o sea, que sí es un homicidio doloso. ¿Sí me explico? O sea, no es culposo, no es un accidente. Ya veremos que es muy interesante lo que planteas, pero en este caso estoy hablando de una mujer que dentro de las 24 horas siguientes al nacimiento de su pequeño hijo, tiene, por ejemplo, una depresión postparto y decide privarlo de la vida, lo tira al excusado, lo tira al río, lo tira al basurero. ¿Me explico? Entonces, las razones generalmente tienen que ver más, pues justamente con, fíjate, mi propio código dice, el juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo. ¿Por qué esto es importante? Miren, porque podría ser que esa mujer hubiera dado a luz a un hijo que quizá ella no quisiera. Supongamos el caso que no es tan poco común en este país, donde una mujer está casada con un joven y el joven decide irse a Estados Unidos a trabajar. Entonces ella se queda en la casa de los suegros, ¿no? Y resulta que el suegro abusa sexualmente de ella y ella nunca denuncia la violación, ¿no? Y no aborta, desde luego. Y entonces tiene al hijo, pero ella sabe que si cuenta los meses, va a resultar que efectivamente no era del esposo, porque el esposo hace tanto tiempo que se fue y no ha regresado. Entonces mata al niño en un contexto donde dice es que no pueden ver que yo, de hecho, ocultó todo el embarazo y a la hora de dar a luz lo mata.
Justo por eso, licenciada Sharon, en mi código dice que el juez va a tomar en cuenta las condiciones de ese embarazo. Ajá. ¿Cuáles son las condiciones personales de la madre? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su grado ¿no? de educación? ¿Qué más? Quizá también las cuestiones socioeconómicas, qué tanto acceso tenía, ¿no? A poder mantenerlo, etcétera, ¿no? Y también los móviles de su conducta. O sea, si ella dice, es que yo lo maté porque yo no quería que mi esposo se enterara que yo tenía un hijo de su padre, ¿no? De su propio papá. Esas podrían ser razones. Entonces, esas razones tienen que ver con que este tipo penal de infanticidio se atenúe, ¿de acuerdo? O sea, porque si usted se fija en mi propia carátula, dice tipos penales atenuados del homicidio, pero que son dolosos, ¿me explico? No son culposos, licenciada Sharon. O sea, ella sí lo hizo a propósito, pero lo hizo por todas estas razones que yo le estoy dando a usted. ¿Me explico? Eso es lo que está tomándose en cuenta. Entonces, ahora, el tema es que, por ejemplo, no sé en su Código Penal de Sonora, pero en el mío, no puede ser, si es después de las 24 horas, ya se consideraría un homicidio en razón de parentesco. Y entonces, lejos de atenuarle la pena, se la podrían agravar. ¿Ya me entiende? O sea, eso es lo que está diciendo mi código y que me imagino. A ver, si me quiere leer, por favor, lo que dice con respecto al infanticidio, el Código Penal de Sonora, la escucho. Sí, en el caso de Sonora son 72, dice, no se considerará calificado el homicidio cometido por la madre que prive de la vida a su infante dentro de las 72 horas inmediatamente posteriores al parto, cuando dicha privación de la vida sea consecuencia de una crisis emocional de naturaleza grave. Bien, ¿ya vio? Entonces, un poco es lo mismo, es esta crisis, esta depresión, ¿no? Lo que podría hacer que se atenuara la pena. Bueno, igualmente, seguramente sus códigos lo plantean y si no pasa nada, es este homicidio de enfermo terminal, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué alguien que le ayuda a otro a morir, ¿no? Podría atenuársele la pena. Bueno, pues porque lo está haciendo por un tema de compasión, digamos, ¿no? Entonces, el 127 del Código Penal de la Ciudad de México plantea que el que prive de la vida a otra, ¿no? Pero tiene que ser sí o sí por la petición libre, expresa, reiterada, ¿no? Alguien que, por ejemplo, se cayó, o sea, no sé si se acuerdan, hay una película que es muy interesante que plantea justo este tema, que se llama Mar Adentro. La película es protagonizada por Javier Bardem y justo plantea la historia de un hombre que se tira al mar, pues era clavadista, pero tiene la mala fortuna de quedarse parapléjico cuando él está haciendo lo que él sabe hacer, que es echarse sus clavados, ¿no? Y entonces justo esta película plantea esta posibilidad de le pide a un amigo que por favor él no se puede mover nada. Creo que lo único que puede hacer es hablar, ¿no? Mover la cabeza, pero todo lo demás no lo puede mover. Entonces, pues él le pide, ¿no? Esta, como dice el 127, de manera libre, expresa, reiterada, seria, inequívoca, ¿no? Y dice el artículo 127, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, ¿no? En el caso que yo les cuento de Mar Adentro, quizá no hay una enfermedad en fase terminal, pero es una persona que está, o sea, vamos, podría ser que el tipo penal no lo planteara o en ese momento se empezara a discutir que si tú lo estás haciendo por una razón humanitaria, pues no se puede agravar el delito, sino que justamente tendría que atenuarse. Ahora, en el caso del Código Penal de la Ciudad de México es muy simple. El tema es que la persona tenga una enfermedad incurable en fase terminal. Si no está dentro del supuesto de la enfermedad incurable en fase terminal, pues no se le puede poner esta pena de 2 a 5 años de prisión. ¿De acuerdo? Ahora, yo les pregunto, este tipo penal generalmente se confunde con otro, que es el de ayuda o inducción al suicidio. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre este homicidio del enfermo terminal y la ayuda o inducción al suicidio? ¿Nadie? Licenciada Sharon, licenciado Gerardo, ¿ustedes conocen la diferencia entre este homicidio de enfermo terminal con
la ayuda o inducción al suicidio, ¿cuál podría ser una primera diferencia? Los escucho. Una pregunta. En el Ujú. primer tipo, en el que Ajá. no está, ¿cómo decirlo? No sé, siento que tiene que ver en cuanto a la etapa en la que se encuentre la persona que quiere morir. Ujú. Es más Eh, o menos entiendo eso. mm, Ahora, ¿está de acuerdo? Mire, hay una gran primera diferencia, que no creo que tenga que ver tanto con la etapa. Tiene que ver con que en un caso, sí o sí, estamos hablando de una persona con una enfermedad incurable, pensemos SIDA, pensemos cáncer quizá, en fase terminal. O sea, vamos, ya no hay mucho que hacer. ¿Está de acuerdo? En el otro caso, la ayuda o inducción al suicidio, podremos estar hablando inclusive de una enfermedad mental y no necesariamente física. ¿Está de acuerdo, licenciada Sharon? O sea, hay una persona que quiere morir y tú le estás ayudando, pero esa persona no Sí, tiene ninguna enfermedad visible física, podría haber. Sin sí, embargo, podría ser una enfermedad mental. ¿Me explico por qué es un delito? Porque hay mucha gente que dice, oye, pero si nosotros lo ayudamos a morir porque él ya no quería vivir y era parapléjico, pero no deja de ser un delito, aunque la pena de prisión sea baja. Eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? Igual, si usted se va, no sé si en su código penal lo tenga, pero en el caso del Código Penal de la Ciudad de México, tenemos esta ayuda o inducción al suicidio y simplemente la redacción es ayudar a otro a que se prive de la vida, ¿de acuerdo? Obviamente la pena es de 1 a 5 años, aquí no está contemplado porque pues es otro delito, ¿verdad? Pero va a tomar en cuenta de qué manera le ayudó, si el suicidio se consumó o no, a qué grado prestó el auxilio, ¿no? Porque podría ser que él mismo haya ocasionado la muerte o simplemente le haya ayudado. Eso es lo que va diciendo las diferencias, ¿no? Ahora, yo le planteo que la diferencia sería, me parece que la ayuda o inducción al suicidio deja abierta la posibilidad de que sea en cualquier caso cuando la persona ya no quiere vivir y está pidiendo ayuda. En el otro caso, se circunscribe, como bien dice aquí, a un homicidio de un enfermo terminal. Ya vio, licenciada Sharon, esa podría ser la diferencia. Bien, bueno, si no hay dudas, me voy al homicidio en riña, que también es un tipo penal atenuado. ¿Por qué es atenuado? Pues yo porque, a ver, licenciada, adelante, la escucho. sí, en cuanto al homicidio, Ujú, inducción al suicidio se refería, ¿verdad? En ese ujú. caso, la persona no tiene, digamos, una enfermedad de terminal. Exacto. Exacto, Lick, eso es justo la diferencia. O sea Ah, que si tú, por ejemplo, dices, no, pero es que esa persona quería morir y yo la ayudé. Ah, ok. ¿En qué supuesto estamos? En que tú la ayudaste o la indujiste al suicidio, porque hay cuidado, ¿eh? Una cosa es que alguien te diga que le ayudes y otra cosa es que tú le digas que se mate. Eso es inducción al suicidio. ¿Ya vio la diferencia? O sea, el tipo penal es ayuda o inducción al suicidio. Son dos conductas que se parecen, pero que no son iguales, ¿no? Inducción, por ejemplo, sería, hubo un caso en Estados Unidos que se hizo muy famoso que justo decía, ¿no? Que un exnovio le dice a su exnovia un día en la tarde noche, ¿no? Ya no quiero vivir, estoy muy deprimido, tal. Y al día siguiente él le habla a ella y ella le dice, pues tú que te ibas a suicidar, ¿no? O sea, como ¿qué haces vivo, no? Imagínense qué terrible, ¿no? O sea, de alguna manera lo que ella le está diciendo es no vales nada, pues te hubieras suicidado de plano, ¿no? Entonces, inducir a alguien al suicidio es convencerlo al punto, ¿no? De que la persona tome la decisión de quitarse la vida. Eso, pues obviamente al final va a ser un tema de prueba, pero ahí vemos una inducción al suicidio, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México. Aquí es simplemente el homicidio de un enfermo que, como lo dice, ¿no? Homicidio de enfermo terminal. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Código Penal de la Ciudad de México? Que habrá, ¿no? Quien necesite, porque ya tiene una enfermedad muy grave, que es incurable y que está en fase terminal, licenciada Sharon, y entonces alguien le va a prestar esta ayuda, ¿no? Pero tiene que haber petición expresa, libre, reiterada, seria, inequívoca, o sea, que no haya equivocaciones con respecto a que eso es lo que la persona quería hacer, ¿no? Y desde luego que medien razones humanitarias, ¿no?
Y obviamente si la víctima no tiene una enfermedad incurable en fase terminal, pues no estaremos ahí, ¿no? Ahora, aquí cuidado, no sé si su código lo refiere, pero es así, que no se van a integrar los elementos del cuerpo del delito de homicidio y tampoco las conductas realizadas por el personal de salud cuando lo que esté de por medio sea una ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal. Es decir, yo no sé si en su estado la tengan, pero aquí hay una ley de voluntad anticipada donde yo puedo decir, ¿no? Ante notario, que si ya estoy en una fase terminal, no quiero que se me conecte aparatos, es decir, un poco lo que es la eutanasia pasiva. Lo que está diciendo es que ahí no entra. O sea, si es un tema de ley de voluntad anticipada, tú no puedes acusar ni al médico, ni a las enfermeras, ni a todos los integrantes, digamos, que trabajan, el personal de salud en general, ¿no? ¿Esto lo tiene usted, licenciada Sharon, en su código? ¿Esto que le digo yo? Que sería como la excepción al homicidio del enfermo terminal. Estaba de hecho buscando, pero no, algo No, la eutanasia no, ni tampoco que sea, como mencionó usted, ante notario, la voluntad. Pero sí, sí tengo entendido que se respeta la voluntad, eh, cuando la anticipada. persona sí, Lo que tendría que hacer es buscar si en Sonora existe esta ley de voluntad anticipada o como se le llame para el estado de Sonora. Porque aquí en mi tipo penal lo hacen como una excepción, ¿no? O sea, hay homicidio del enfermo terminal, si tú le ayudaste a pesar de que hay una, ¿no? Está clarísimo que él te pidió, que tenía una enfermedad, pero si tú eres parte del personal de salud y hay esta voluntad que está inscrita, ¿no? En un ante notario, es una especie como de testamento de voluntad anticipada, etcétera, pues obviamente los integrantes de las instituciones de salud no tendrían ninguna responsabilidad, pero sí la tendría yo, que soy la prima o soy la nieta de la abuelita que quiere morir porque tiene una enfermedad terminal, ¿me explico? sí. Una duda, ¿la Bien, eutanasia en México no la está? eutanasia está prohibida en México. Pero eutanasia pasiva es simplemente ya no darle medicamento al paciente, que eso es un poco lo que dice la de voluntad anticipada, ¿me explico? O sea, tú no le puedes dar una inyección mortal, eso está prohibido en Pero México, lo puedes dejar morir. pero lo puedes dejar morir, exactamente, es Sí. correcto. En eso consiste justamente la ley de voluntad anticipada, porque lo que la gente dice, yo he visto testamentos de voluntad anticipada, es que su vida ya no es digna, o sea, que necesita quien la bañe, que necesita quien la cambie, ¿sabe? Y que entonces prefiere que lo dejen morir, justo. Y entonces lo único que dan es como cuidados paliativos, ¿no? Porque pues imagínense una enfermedad incurable en fase terminal, pues debe ser muy dolorosa, ¿no? Entonces sí se le pueden dar cuidados paliativos, pero ya no se está, por ejemplo, eh, dándole otros cuidados que serían para conservarla con vida, justamente. Por ahí va. Y sí, es un hecho que existe esa ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México. Sería interesante que lo vieran porque, miren, esto plantea problemas importantes. Ustedes seguramente han estado oyendo que el doctor Camilo Constantino y el doctor Rubén Quintino, mis grandes maestros, están involucrados ahora en la creación de un código penal único. Y desde mi punto de vista esto plantea problemas importantes. ¿Por qué? Porque claramente no todos los códigos penales son iguales, ¿no? Eso es una. Hay temas que podrían ser muy discutidos, como el tema del aborto o inclusive los hechos de corrupción, ¿no? Que no necesariamente satisfacen a la política pública o a cómo se piensa en un estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estados que sí tienen la interrupción del embarazo dentro de las 12 primeras semanas, ¿no? Lo que se conoce como la interrupción legal del embarazo. Si es después de las 12 semanas, ya es un aborto. Ahora, ¿qué tan fácil creen ustedes que sea poner de acuerdo a todos los estados para que exista esta interrupción legal del embarazo o para que todos los hechos por corrupción sean los mismos? Porque el Código Penal plantea los hechos de corrupción y son muy interesantes y algunos códigos hagan de cuenta que son muy parecidos. El de Campeche, hace poco di una clase a la Fiscalía por hechos de corrupción de Campeche
y me di cuenta que su código penal trae muy parecidos los hechos de corrupción a los del Código Penal Federal. Pero, ¿qué hay de, por ejemplo, esto de la interrupción legal del embarazo o el propio Código Penal de la Ciudad de México que, ¿cómo se llama? Que quita algunos de los tipos penales más importantes como enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio indebido del servicio público y los deja contenidos en el tipo penal de ejercicio abusivo de funciones? La pregunta es, si la Ciudad de México, ¿no?, consideró que meter en este cajón desastre del ejercicio abusivo de funciones las conductas por hechos de corrupción le convenía, ¿qué va a pasar con un código penal federal que sí nos habla de todos los delitos por hechos de corrupción? O inclusive este tema que les digo de no todos los estados están a favor ni están de acuerdo con que exista una interrupción legal del embarazo. ¿Qué opina de esto, licenciada Sharon? ¿Cree que sea fácil crear un código penal único? Pues la verdad no creo que esté fácil. Por ejemplo, aquí en Sonora el tema del aborto aún no está como para, como en otros estados, ¿no? Que ya es legal. Sí lo veo como que la religión y pues es un estado bastante conservador, digámoslo así. Sí va a ser difícil la implementación del código, al igual que, por ejemplo, hay delitos en mi estado que se cometen más que en otros estados, como el tema del abigeato. Ese es uno de los temas que comentó el maestro. Y pues la verdad es que tiene razón, pero veo más ventajas en un código nacional que como estamos ahorita. Yo lo considero así, o sea, yo que más quisiera que se creara un código penal único, porque de hecho hay códigos muy avanzados, o sea, hay códigos, y digo no porque yo vivo en la Ciudad de México, pero el código de la Ciudad de México es bueno, ¿sabe? Y sin embargo, lo que yo digo no es que sea malo, sino que va a ser complicado que, como usted refirió, un estado como Sonora, yo pienso en un estado como Puebla, un estado como Querétaro, acepten esta interrupción legal del embarazo, ¿sabe? O sea, sí es un tema que justo toca las fibras más íntimas de convicciones religiosas, ¿no? De pensamiento que quizá uno diría, ay, bueno, pero qué raro, vivimos en 2023, todos tendríamos que pensar así. No, justamente el mundo, licenciada Sharon, nos ha enseñado que lo que pareciera que es algo que ya no entra a discusión, de repente vuelve a entrar a discusión. Y esto se lo digo porque me parece que fue Francia el país que ya había aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo y hace poco regresaron y dijeron no se permite, ¿no? Entonces, aunque nosotros pensemos que lo progresista o de un país o del propio mundo va en un sentido, la realidad es que no es así. Que cuestiones que parecieran que ya están superadas, que son a favor de los derechos humanos de las personas, etcétera, de repente vemos un giro y decimos, oye, pero ¿cómo? Si en ese país ya se había permitido esto, ¿por qué se regresa, no? Entonces, bueno, definitivamente a mí me parece que sí tiene más ventajas, pero que va a ser complicado por esto que yo les digo, porque, por ejemplo, licenciado, usted me habla del abigeato, ¿no? Bueno, si en la Ciudad de México no hay abigeato, pues simplemente ese tipo penal no se utilizará o se utilizará poco en la Ciudad de México o en algún otro estado que no haya abigeato. Pero a Sonora sí le interesa que ese tipo penal venga en el código único, ¿no? Un código penal único. Sin embargo, aquí estamos hablando de un tipo penal que quizá no lo quieran en Sonora, que quizá no lo quieran en Querétaro, que quizá no lo quieran en Puebla, ¿ya veo? O simplemente la Ciudad de México con lo que le decía yo de los hechos de corrupción. La Ciudad de México, si usted se va a los delitos por hechos de corrupción, va a ver que están derogados varios tipos penales que antes sí estaban. Y tú dices, ya para atrás está enriquecimiento ilícito. Tú dices, bueno, pero el Código Penal sí los contempla, o sea, tendrían que estar, ¿no? Pues ya no están. Y muchos de ellos se encuentran contenidos justamente dentro del ejercicio abusivo de funciones, ¿sabe? Entonces, yo siento que va a haber delitos específicos que va a causar ruido, inclusive este que le digo
que acaba de entrar al Código Penal de la Ciudad de México, que a mí me parece que está bien, de aplicación de sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos. Esto significa, licenciada Sharon y los que me estén escuchando, que claro que ha habido tantos casos en la Ciudad de México de esto, que pues ya lo tuvieron que meter, porque por ejemplo, yo vi un estudio hace poco que decía que simplemente en la colonia Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, había invento, ¿no? 100 casos de médicos que no eran médicos, que habían inyectado o habían aplicado sustancias modelantes no autorizadas, ¿no? Con fines estéticos y pues obviamente le había causado daños o alteraciones a la salud. ¿Y saben en dónde más lo escuché? En Tijuana. Entonces, pues qué bueno que ya existe el tipo penal. Entonces, por supuesto que yo veo como muy bueno el Código Penal, único lo que estoy diciendo es que no va a ser fácil que se apruebe por este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, me voy ahora, por una cuestión de tiempo, al homicidio en riña, pero si alguien quiere decir algo, adelante. A ver, la pregunta sería, ¿por qué el homicidio en riña se atenúa y no se agrava o no es, no está dentro de los límites, o sea, del tipo penal básico del homicidio simple? ¿Quién me dice? ¿Tienen el homicidio en riña en sus códigos? Sí. A ver, Am, licenciada. yo pienso que es más por el hecho de que ambas personas y pues los involucrados tenían, o sea, la intención de golpearse, no sé cómo, así me lo imagino yo, en los delitos, en Ujú. ese delito, como que a nadie sorprendieron, a nadie estaba como en un estado como de indefensión, como es, no sé cómo explicarlo, pero como que al igual que como el tumulto, no se sabe, o sea, bien quién fue, ¿no? Sí, exacto. De hecho, no sé si su código lo plantee. Por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México describe qué es la riña. En su artículo 137 nos dice, la riña es la contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de causarse daño. Ahora, como bien lo refiere usted, no entra una calificativa porque se entiende que se empezaron a pelear en ese momento. Entonces, o sea, desde luego que no había un tema de alevosía, no había un tema de ventaja. O sea, cuando nosotros analizamos las calificativas, nos damos cuenta que efectivamente el homicidio en riña no puede calificarse porque no está viendo, no existe alevosía. ¿Qué significa esto? Que no se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o se emplea la acechanza o cualquier otro medio, ¿no? Que no dé lugar a defenderse ni evitar este mal, ¿no? Que tampoco existe muchas veces saña, simplemente es una contienda de obra que empezó entre dos personas que se molestaron por algo. Ahora, evidentemente va a haber un mayor número de años de prisión para el que sea el Bien, provocador y va a haber un menor número de prisión, licenciada ¿perfecto? Silvia, para el provocar. Licenciada Silvia, ¿usted quiere Bien, ahora sí. participar, agregar algo? Licenciada Ay, ¿en serio, Silvia, mami? Ay, qué padre, ¿en dónde? licenciada Silvia, ¿me escucha? Espérame tantito. Perdón, licenciada, sí la Tiene escucho. su micrófono abierto. Sí, ¿Quiere agregar algo a lo que estoy diciendo? sí, Adelante, te escucho. La escuchamos. lo sí, gracias, perdón, es que tenía mi micrófono abierto y no me di cuenta. Este, sí, lo que pasa, yo siento que también en el homicidio en riña se puede dar una ventaja cuando se hace entre una persona, por ejemplo, un policía y una persona normal, un ciudadano normal, que ahí podemos decir que sí hay ventaja. Pero sería un homicidio en riña o ya se volvería un homicidio calificado porque hay ventaja. Sería un homicidio calificado por ventaja, porque Exacto. hablaríamos de la ventaja del policía, que sí sabe disparar, sabe pelear y cuestiones así. Entonces Yo ahí creo sí que sí. hablaríamos de una ventaja. Exacto, entonces ya no estaríamos en un homicidio en riña, estaríamos en un homicidio calificado por ventaja, ¿no? Exacto, sí. Es Sí, es así. que como estábamos comentando, Miss, que la riña no se puede contemplar por una ventaja
porque no había la intención de matar, sino simplemente nos íbamos a pelear, nos íbamos a golpear por alguna discusión, alguna Claro. situación, pero yo he visto que también se puede dar una ventaja cuando se hace en personas que llevan ahí una situación, por ejemplo, militar, una persona que Claro. ya tiene otros conocimientos más de pelea o más de armamento. Eso es a lo que yo Claro. me refiero. O sea, yo creo que ahí el sujeto que usted menciona, efectivamente, licenciada Silvia, tendría que demostrar, ¿no? Que la otra persona, pues, para empezar, no puede haber una riña entre un particular y una autoridad, porque la autoridad está para proteger, ¿está de acuerdo? Más bien lo que tendría que haber es un enfrentamiento. Si la autoridad demuestra que está en una legítima defensa de intereses, bienes, de intereses propios o ajenos, podría decir que atacó con esta ventaja, ¿no? En tema de las armas. Pero usted también debe saber, licenciada Silvia, que hay una ley, ¿no? De uso de la fuerza pública que prohíbe justamente que sea la primera reacción de una autoridad el matar a alguien, ¿no? Aunque sea en legítima defensa. Primero tendría que haber usado pues comandos verbales, ¿no? Tire el arma, ¿sabe? O sea, una serie de cosas antes de acabar, ¿no? Con la vida de una persona. Y sí, estaríamos hablando justo de un homicidio calificado y no un homicidio en riña, porque pues las autoridades no se tendrían que pelear con los ciudadanos, ¿está de Claro, acuerdo? bueno, sí. Eso No sé debería si de ser. usted se acuerda, sí, no sé si usted se acuerda de un caso, ahorita me hizo que me acordara, que fue muy comentado, me parece que fue en Yucatán, licenciada Silvia, donde una mujer va saliendo de un Oxxo y parece que viene pues como con unas copas, ¿no? Encima y empieza a agredir y tal, y la detiene, y una policía le aplica una llave, no sé si se acuerda de licenciada Silvia, porque fue famoso el caso, y la mata. O sea, y empiezan todo el mundo a decir, es que estamos en presencia de un feminicidio. Yo les pregunto, esta policía que hizo mal uso de la fuerza pública y que desafortunadamente mató a esta mujer que además era extranjera, ¿se acuerdan del caso? Ujú. ¿Es un feminicidio o es un homicidio calificado o es un homicidio culposo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es? Pues yo lo diría que es un homicidio calificado en riña, porque usó de su Pero no, fuerza física y sus conocimientos para tener una ventaja sobre la otra persona. pero no sería en riña, ¿no? Sería un homicidio calificado por ventaja, ¿está de acuerdo? Sí, 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 por la ventaja que O ella sea, tenía el porque conocimiento. exacto, o sea, ni siquiera hay un tema de que se están peleando, simplemente a la mujer la detienen porque está como, pues ya sabe, ¿no? Estaba Gritando doliendo. y... Pero está de acuerdo que pues eso no, o sea, pues eso da para juez cívico, no para... Y cuando ella la detiene y hace uso como usted dice, de un excesivo uso de la fuerza pública, le aplica una llave y la mata. Y yo me acuerdo que decían que era un feminicidio. Yo decía, pero pues esto no es un feminicidio, porque ¿dónde están las razones de género? O sea, si bien efectivamente una mujer puede cometer un feminicidio, ahí donde están las razones de género, digamos, evidente, yo también, al igual que usted, pienso que quizá estábamos en presencia de un homicidio calificado. Ahora, la pregunta es, ¿había conciencia y voluntad? Acuérdense que para que exista un homicidio doloso, sí o sí tiene que haber conciencia y voluntad, son los dos elementos que nos pide la teoría del delito más moderna, ¿no? ¿Había conciencia, había voluntad de matarla o simplemente se le pasó? Y por eso, licenciada Silvia, hay quien refiere que más bien estábamos en presencia de un homicidio culposo, porque en realidad no la quería matar, simplemente se le pasó, se le fue ¿La pues la mano? mano, o sea, sino que fue algo muy negligente de su parte, o sea, claro, y entonces todo el mundo ahí como que dice, ¿será que no? Es un tema de homicidio culposo o es un homicidio doloso, pero lo que estamos seguros es que no era un feminicidio. Y no se sabe cuánto tiempo en medios se estuvo diciendo que era un feminicidio. Y pues no coincido. No sé si ustedes coincidan, pero yo no. No, yo no tampoco. O es A mí como culposo o es... culposo, tampoco me ¿Por qué gustaría no? manejarlo como culposo, ¿no? Porque ¿Por de qué? alguna manera la culpa es cuando no tenemos la intención y el dolo Claro, es cuando tenemos toda la intención de hacer la acción que pretendemos. Y yo me imagino que ella, al saber que aplicándole una llave, pues sí va a tener un resultado. claro. Claro, al final va a ser, como usted refiere, licenciada Silvia, un tema de prueba. Ahora,
hay quien dice, es que tal vez ella tenía intención de detenerla, pero no tenía intención de matarla. Y entonces entra ahí, ¿está de acuerdo, licenciada, que ahí entra lo que nos han dicho muchas veces, ¿no? Del animus, ¿no? Había un animus necandi o había un animus lesionandi, ¿no? Como que ahí está la frontera entre lo que si ella quería era simplemente detenerla aplicándole la llave, y esa sí era su Someterla. intención, pero no matarla, exacto. ¿Ya Exacto. vio? Entonces, si usted fuera la fiscal, pues seguramente diría, no, homicidio calificado, con ventaja, ¿no? Así es. Y si usted fuera la defensora, licenciada Silvia, diría Híjole, homicidio culposo. imprudenciado. Exacto. Claro. ¿Está de Claro, acuerdo que eso sí. Depende de dónde todo? estemos, ¿verdad, licenciada? Sí, sí, sí. Exactamente. Es correcto. O sea, Le bueno, pido una yo disculpa, de verdad le pido una no, no, disculpa. no, Es que no tiene que ninguna. me marcó mi hija y me estaba dando una noticia, discúlpenme, de que le dieron un No, no se trabajo preocupe. que No se estaba pidiendo, preocupe. no me percaté, no hubiera contestado, pero discúlpenme, No por se favor. preocupe. Miren, pero sí me interesa ver el tema del homicidio culposo, ¿no? Ustedes seguramente en sus códigos también tienen estos homicidios culposos con motivo del tránsito de vehículos. En el caso de la Ciudad de México, eh, todo lo que tiene que ver con tránsito de vehículos se considera culposo y a mí eso me llama mucho la atención porque definitivamente podríamos estar en presencia de un homicidio doloso con dolo eventual. Entonces, antes de empezar a hablar de esto, me gustaría que viéramos el tema del globo aerostático, ¿no? Me parece el gran ejemplo. Yo les pregunto, antes que nada, ¿saben qué sucedió en Teotihuacán hace aproximadamente un mes y cacho, justo al principio de la Semana Santa? Si no lo saben, yo se los cuento. En Teotihuacán, una familia compuesta por papá, mamá e hija de 12 años se subieron a un globo aerostático que les costó 1,000 pesos. Generalmente, estos globos aerostáticos están en promedio en 2,500 pesos el viaje, ¿no? Que es como pues, para ver todo arriba del globo, ¿no? Bien, ¿qué sucedió? Según lo que cuentan, que el globo ya iba bajando, pero tiene un aterrizaje como forzado, donde pega y se vuelve a elevar. Esto hace, ¿no?, que una de las mangueras se desconecte, digamos, y empiece a salir, digamos, el fuego. Y entonces la persona que iba arriba, que era porque iban 4, ¿no? Iba digamos, el piloto del globo aerostático, a los 5 metros, al saber que no iba a poder apagar este fuego, se avienta y se salva. Y obviamente se va. La niña de 12 años, Regina se llama, Regina Nolasco, se tira como a los 7 metros y pues es evidentemente hay que, tiene creo que unos clavos que le han puesto aquí en el hombro, pero sobrevive. A los, me parece, 9 o 10 metros se tira la mamá y fallece desafortunadamente. Y el papá se queda arriba del globo y se acaba muriendo, ¿no? Por el fuego. Yo les pregunto, para el piloto que va, digamos, adentro del globo, ¿qué delito comete este piloto? ¿Quién me dice? ¿Homicidio culposo? Bien, pero ¿por qué? ¿Qué calidad tiene el piloto? Responsable del globo, de la seguridad de las personas a las que él llevaba. Entonces, pues él ¿Es tiene de la acción? responsabilidad Ajá. ¿Es un delito de acción o de omisión? de omisión. Muy bien. De los de omisión, ¿es un delito de omisión simple o propia? O sea, simple o propia o impropia. Pues yo diría que impropia, Muy bien. ¿Por qué? porque él no tomó las medidas suficientes para tener la seguridad de las personas, del globo, Muy y bien. desgraciadamente tuvo una responsabilidad a la muerte de estas 3 personas. Claro. O sea, podríamos decir, licenciada, que hay un homicidio culposo en comisión por omisión. Así es. Bien, perfecto. Licenciada Sharon, le escuchamos. Mm,
Yo estoy de acuerdo parcialmente, porque digo, ¿qué tuvo que haber hecho el piloto del globo para no cometer el delito? O sea, porque estamos de acuerdo que también la vida de esa persona estaba en riesgo. O sea, yo lo veo más como, pues, pues sí, o sea, él vio por su vida, Ujú. pero ¿qué debió haber hecho entonces para decir Sí. no, no cometí el delito? Lo que usted pregunta es de la mayor interés y de la mayor importancia. Le explico por qué. Porque él tiene una calidad de garante, ¿sabe? O sea, en los delitos de omisión simple o de comisión por omisión, algunos códigos penales, y la doctrina así lo refiere, aunque su código penal no lo refiera, se está refiriendo a la calidad de garante. Entonces, en este delito, o sea, usted sabe que el principio de acto te dice que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión, no hay otra, ¿no? La omisión impropia o comisión por omisión, que es de la que estamos refiriéndonos con respecto al piloto del globo aerostático, solamente se puede dar en delitos de resultado material, no en delitos de resultado formal. Como usted sabe, el homicidio es un delito de resultado material, ¿de acuerdo? Entonces, dice, ¿no? Por ejemplo, mi código en el artículo 16 me dice, en los delitos de resultado material, será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Es decir, si yo me subo un globo, pues yo soy el que va en el globo, o sea, no tengo ninguna responsabilidad fuera de la que me da, por ejemplo, tener calidad de garante. Por ejemplo, si usted me lo pregunta, ¿la mamá y el papá tenían calidad de garante con respecto a la niña? La respuesta es sí. O sea, ellos también tenían este deber de evitar, ¿no? Que algo le pasara a la hija, porque un padre o una madre tiene calidad de garante con respecto a su hijo. Los ojos. ¿Por qué? Porque se lo dio una ley, no, porque es el hijo y ellos son los adultos, me explico, él es un menor de edad, o sea, ya hay una calidad de Cuidados, garante, ¿sale? cuidados Ok. ahí. El piloto tiene calidad de garante, ¿por qué? Y le leo. El piloto tenía esta obligación de evitar el resultado típico porque tiene, licenciada Sharon, el deber jurídico de evitarlo porque él es garante del bien jurídico. ¿Qué quiere decir? Que aceptó efectivamente la custodia de los 3 que iban arriba del globo, ¿me explico? O sea, pues él no era otro, digamos, otro Otro visitante de pasajero, las ¿no? ruinas de Teotihuacán. Él iba porque él firma un contrato donde se obliga a ver por la integridad física o la vida de las personas a las que está custodiando, ¿me explico? Entonces, no es, pues es que él también tiene que ver por su vida, no. Él se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, de la salud o de la integridad corporal De las personas. de estas personas, ¿ya viste? Es decir, ¿quién le da esa calidad de galante, licenciada Sharon? El contrato que él firmó con la empresa, donde el señor tendría que haber estado capacitado. O sea, si usted me pregunta qué hubiera pasado en un contexto donde las cosas no se hubieran hecho de manera negligente, no nada más por parte del piloto, sino por la empresa, el piloto arriba del globo tendría que haber traído un guante que apagaba el fuego, ¿sabe? El piloto arriba del globo tendría que haber traído un extinguidor de fuego. ¿Sí me explico? Sí. Eso es atribuible. Otra vez, licenciada Silvia tiene abierto su micrófono. Eso quizá, licenciada Sharon, sea atribuible a la empresa y no al piloto. Pero yo le pregunto, si el piloto está entrenado previamente para ser piloto de un globo, ¿por qué no exigirle a la empresa que haya un extinguidor arriba del globo, que haya justo, ¿no? Un guante que le impida cerrarle a esa llave o que pueda manipular el fuego sin quemarse? ¿O por qué no había un paracaídas o varios paracaídas, chalecos, ¿no? Que en caso de siniestro le permitiera a las personas, ya vio, poder saltar del globo. ¿Cómo ves?
¿Cómo ve, licenciada Sharon? Sí, de hecho, pues concuerdo. Yo más bien veo al responsable como la empresa, porque ella no previó que el piloto tuviera todas esas cosas necesarias para en dado caso llegar a pasar lo que pasó, para poder prevenirlo y todo eso. Claro, Pero, por ejemplo, me recuerda mucho a el caso, por ejemplo, de la guardería ABC, que hubo en un momento en el que arrestaron a las maestras que trabajaban ahí, que hicieron todo lo posible para sacar a los niños, claro. que se les intentó, pues, responsabilizar de alguna manera, pero, no sé, yo viéndolo más por la lógica, no, pienso que digamos, la guardería en sí, la empresa, era la responsable de tener los extintores, las salidas de emergencia, todas esas cuestiones. Y a eso me refiero, pues, yo pienso que en lo humanamente posible, en las facultades que tenía el piloto, no sé cómo se le puede exigir más, tal vez saltar a lo último o cómo. Exacto, muy bien. Eso es correcto. O sea, usted lo que ¿no? Tendría uno que pensar es, ¿por qué si alguien firmó un contrato donde se está obligando a ver por la vida, la integridad física, la salud de las personas que está custodiando arriba del globo, no exige al mismo tiempo para hacer su trabajo contar con paracaídas, extinguidores, este guante que apaga el fuego, ¿está de acuerdo? O sea, él tendría que haber pedido que la empresa le facilitara todo eso. Ahora, como usted bien refiere, si todo eso no existe, él tiene que ser el último en saltar. O sea, tiene que convencer en segundos a las personas de que si saltan en ese momento, se pueden todavía salvar. Y el piloto podría decir, usted no sé si lo sabe, el piloto ya está vinculado a proceso y está en prisión preventiva oficiosa, me parece. Justamente el piloto sí está vinculado a proceso. O sea, lo descubre, o sea, la policía lo descubre en el estado de Hidalgo, lo detienen y el cuate creo que estaba en un hospital porque obviamente también recibió quemaduras importantes, pero él salta a los 5 metros. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho en lugar del piloto? Pues yo hubiera grabado con mi celular, que le dije a las personas que por favor se tenían que tirar para salvar su vida y que se había negado, ¿saben? Porque tal vez esa es una manera en que él podría justificar, pero aún en ese escenario, licenciada Sharon, él se tendría que esperar hasta el final, o sea, hasta que todos los demás saltaran. E inclusive yo siendo todavía, ¿cómo le diré? Haciéndole de abogado del diablo, yo los hubiera aventado. O sea, si hubiera sido el piloto, ¿no? Uh-huh. Ahora, también los avientas y les, ¿no? Se fracturan. Bueno, podríamos justificarlo de alguna manera, ¿sabe? O sea, si yo lo aviento y se lesiona, puedo decir, bueno, estaba en necesidad justificante. O sea, lo lesioné, pero por lo menos no murió quemado. ¿Ya me entendió? O sea, hay maneras. Sí, ¿Está de sí, acuerdo con eso que le estoy planteando? O sea, un estado de necesidad justificante. claro. O sea, no, si se quedan en el globo, hay cero posibilidades de vivir. Y tan lo sabía el piloto que se aventó. O sea, eso lo tenía muy claro. Sí, Sí, o sea, porque hay gente que me dice, pero pues, ¿qué querías que hiciera el piloto? No, yo no, o sea, yo creo que él, al tener esta calidad de garante, se tendría que haber esperado al final. Ahora, en su desesperación, él sabía que en la medida en que fuera saliendo, subiendo el globo, pues tenía muchos menos posibilidades de vivir al aventarse. Ahora, usted lo sabe, ¿qué tendría que haber hecho el piloto? Quedarse abajo, en todo caso, no huir, sino auxiliar o no huir de la justicia, o sea, no abandonar a las víctimas. El cuate se peló, ¿sabe? Entonces, pues ahí otro error, ¿no? Yo, honestamente, si hubiera sido el piloto, para empezar, pues no me subo. Yo creo que esa va a ser la gran enseñanza. Tiene que haber extinguidores, tiene que haber paracaídas, tiene que haber estos guantes. La gente tiene que traer paracaídas, o sea, como chalecos, paracaídas. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Bueno, por 1,000 pesos, ¿qué esperabas? Lo que pasa es que el tema de fondo es que parece que la empresa era pirata y no tenía licencias. Entonces, efectivamente, como usted refiere, pues la culpa no es toda del piloto. Desde luego que la empresa tiene ahí una muy importante responsabilidad, pero a la empresa no le han hecho nada. Y justo hace unos días me mandaron un video donde la familia de Regina, los tutores, los tíos que la adoptaron, están pidiendo que se responsabilice
a la empresa de esto. El tema es que ya no está la carpeta en el Estado de México, me parece que ya está, es federal por un tema de la ley de aviación civil, etcétera, que es federal. Entonces parece que ya no es un tema local, sino federal, eso por un lado. Y yo cuando pasé eso me puse a investigar y me di cuenta que en otros lados del mundo no pasan el tipo de siniestros que vimos, porque justo los globos están en buen estado y se cumple con todas las medidas de seguridad. Eso hace que eventualmente sea mucho más caro el subirse a un globo aerostático, ¿no? Es decir, ellos pagaron barato, pero salió caro en términos de que no había ninguna norma de seguridad. Lo que también he escuchado es que casi que la empresa, para deslindarse, está diciendo que firmó un contrato y que el único responsable es el piloto, porque era como si el piloto fuera el dueño del globo aerostático y no la empresa, ¿sabe? Como que le hubiera dado a su vez arrendado los globos, pero sin responsabilidad para la empresa. Me parece que eso es una artimaña de la defensa, eso fue lo que yo escuché y me pareció una artimaña de la defensa. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo sobre el homicidio culposo en comisión por omisión que tiene calidad de garante el piloto? O vemos este tema que también me resulta muy interesante, que sería el homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos, y por qué yo digo que podría ser un homicidio con dolo eventual y no culposo. O sea, porque cuando se discute esto, la mayoría de la gente dice, es que los homicidios culposos, digo, con motivo del tránsito de vehículos siempre son culposos. Nadie amanece y dice, hoy voy a atropellar a alguien, ¿no? Me queda claro. O sea, no es que alguien amanezca y diga, yo hoy voy a atropellar a alguien, pero yo les pregunto, de acuerdo con la teoría de la imputación objetiva, ¿será que se aumenta el riesgo cuando se atropella a alguien y se iba en estado de ebriedad, exceso de velocidad y se pasó un alto? ¿O todo ello tendría que considerarse dentro de lo culposo? O sea, no ir más allá y decir, en este caso hay un dolo eventual. ¿Qué opinan? Yo pido la mano. Sí, Eh, licenciada Silvia, adelante. Muchas gracias. Pues yo pienso que cuando se va manejando un vehículo, no tenemos la intención de matar, ni de atropellar, ni de chocar, pero ya al traer un vehículo ya tenemos una responsabilidad en nuestras manos. Tenemos la Claro. responsabilidad de primero cuidar nuestra vida y la de los demás, ya sean peatones, motociclistas, que ahora hay muchísimo motociclista en la Ciudad de México, bicicletas, y tenemos que también Sí. tener esa precaución de cuidar la vida de los demás. Entonces, sí puede ser una culpabilidad, un homicidio culposo, pero al venir en estado de ebriedad y venir, darnos a la fuga y dejar abandonada a la víctima, pues ya sería un agravante o una cuestión que se agrava porque ya no estamos en la conciencia plena de nuestra conducción al manejar. Claro. Entonces, Exacto, Lico. O sea, sí. justo lo que yo siempre he dicho y de repente lo he encontrado eco, ¿no? En algunos de mis compañeros penalistas es que lo que llama la atención es que en el caso del 140, del 141 del Código Penal del DF o de la Ciudad de México, pareciera, ¿no? Que estamos en presencia siempre de un homicidio culposo, ¿no? Y entonces a lo máximo es que si tú venías con efectos de alcohol o drogas o abandonaste a la víctima, en lugar de ponerte la cuarta parte del que habla el 76 en delitos culposos, que sabemos que es una cuarta parte del delito doloso, ¿no? Te lo bajan a una mitad. Oye, pero de todos modos perdón, es muy bajo. ¿Por qué? A ver, y les voy a poner un caso en específico. Hace unos años en la Ciudad de México, no sé si alguno de ustedes lo recuerde, hubo un homicidio culposo justamente de un joven que venía de estudiar fuera, ¿no? Y estaba regresando, me parece, de estudiar la maestría, un joven justo muy joven, con estudios de maestría, y que iba manejando, me parece que por Churubusco en la noche, en su moto, y traía casco y traía todas las, ¿no? las condiciones de seguridad. Y sin embargo, viene un cuate que viene bajo efectos de alcohol, se pasa un alto y viene a 150. Entonces, no es que el cuate lo haya atropellado porque no traía sus lentes, ¿saben? O sea, no es un tema de negligencia.
me parece que es un tema, de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, donde él elevó el riesgo, ¿de acuerdo? Y es importante porque al elevar el riesgo, ¿no? O sea, ya está en presencia de un riesgo prohibido o no permitido, diría la teoría de la imputación objetiva de Roxin, pues de alguna manera eleva este riesgo. Si dijeras, bueno, es que nada, se pasó el alto. No, se pasa el alto, viene bajo efectos de alcohol y viene a 150. Entonces, por más que el de la moto traiga su casco y venga a una velocidad normal, pues obviamente voló quién sabe cuántos metros, ¿verdad? Y se le cayó el casco y muere. Entonces, yo les pregunto, la licenciada ya me dio su opinión, la licenciada Silvia. Estamos en presencia de un homicidio culposo donde simplemente hay un tema de negligencia o se eleva el riesgo y estamos ya en los terrenos de la teoría de la imputación objetiva con un riesgo prohibido y este señor tendría que haber sido juzgado o procesado por lo menos por cometer un homicidio doloso con dolo eventual, ¿no? Es decir, no se levantó, digo, no se levantó esa idea diciendo yo voy a matar a alguien, por lo tanto no hay un homicidio doloso con dolo directo, ¿no? Pero sí podría haber un dolo eventual, ¿no? Que está entre la frontera de la culpa en los delitos culposos con representación. ¿Qué opinan? ¿Qué opina el licenciado Sharon de esto que le digo? Am, pues sí, sí estoy de acuerdo en que pudiese ser un homicidio doloso por, por la cuestión esa de de que se aumente el riesgo y eso, pero no sé, tal vez es desde mi Ujú. punto de vista muy personal, siento que em, los delitos en cuestiones de hechos de tránsito, pues le pueden pasar a cualquier persona, ¿no? Y no sé, yo en lo personal entiendo lo que quiere decir, pero sí consideraría que deberían ser homicidios culposos siempre. Ok, yo entiendo, como usted me dice, que cualquiera podría pasarle eso, pero a cualquiera le pasa que está borracho, agarra un carro, o sabemos que las personas ahora justamente cuando han bebido intentan no, pues, tomar un Uber, tomar un Didi, ¿no? No manejar, porque saben justamente que, pues, que hay un cierto riesgo, o sea, yo estoy elevando el riesgo al momento en que yo agarro el carro, ¿no? Es decir, no es lo mismo, licenciada, que alguien atropelle a otro porque se le olvidaron sus lentes, donde estaríamos claramente en presencia de un homicidio culposo donde hay negligencia, a un caso, ¿no? Donde yo elevo el riesgo al decir, pues si yo bebo y me emborracho y tomo el coche y me paso un alto, pero además vengo a 150 a pesar de que sé que tal vez pueda no responder el carro, ¿ya vio? ¿Por qué puede no responder mi carro? Pues porque definitivamente si yo voy a 150 es más difícil que yo pueda frenar, licenciada Sharon, ¿ya vio? O sea, lo que quiero llegar con esto es que si bien en México todavía nos cuesta trabajo pensar en términos de dolo eventual, cuando yo antes, ¿no? De cometer ese homicidio culposo, decidí beber y manejar, pues yo ya estoy elevando el riesgo. Pero si además tomé el carro ya habiendo bebido y en lugar de, bueno, me voy a ir despacito, ¿verdad? Porque pues como no vengo muy bien en mis facultades, pues para no atropellar a nadie, ¿verdad? Y al contrario, viene a 160 y después se pasa un alto. ¿Sí me explico? Eso no es que le pueda pasar a cualquiera. Eso es alguien que dice, me da igual si te atropello, ¿no? Será tu problema morirte o no. ¿Sí me explico, licenciada Sharon? Sí, sí, entiendo lo que quiere decir y sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no sé, siento de que ya es mi punto de vista personal. No estoy diciendo que yo he atropellado o algo así, ¿no? Pero me ha tocado, por ejemplo, en asuntos de familiares, cuestiones similares,
y pues Claro. me quedo pensando, aumentaría demasiado la pena, pues entonces sí, digo, no sé, lo más benéfico yo Oiga, considero. Lick, pero a ver, se la cambio. ¿Qué tal que el atropellado fuera su familiar? Pues claro, por eso le digo, siento que ya mi está viciado, no sé, siento que ya está viciado mi punto de vista. O sea, porque lo que uno tendría que pensar en el caso que usted me está diciendo es, ok, si el que va a entrar a la cárcel es mi familiar porque es el que atropelló a la persona, pues yo quisiera que fuera un homicidio culposo, ¿verdad? Desde luego. Pero ¿qué tal si el atropellado es el que es mi familiar? Entonces yo lo que quisiera es que al que lo atropelló lo metieran por un homicidio doloso con dolo eventual, ¿ya vio? Sí, claro que sí. Sí, Es sí. que otra vez volvemos a dependiendo de qué lado estamos, ¿ya vieron? Es como un tema de la defensa o la fiscalía. Pero yo lo que le puedo decir, mire, hay una materia que yo doy en el INACIPE que se llama Análisis Económico del Derecho, que es bien interesante porque lo que hace es como medir la eficiencia, o sea, es como una materia medio económica que va midiendo la eficiencia de las decisiones que se toman en política pública en los países, ¿no? Obviamente no nada más en México, ¿no? Pero es entender desde el punto de vista económico cualquier ámbito jurídico y poder regular, ¿no? Esto es algo que cada vez veo que entra más inclusive a las materias en las universidades, ¿no? Y ahí justamente puse un caso práctico que es el que ahora comparto con ustedes y que la verdad es que les agradezco a la licenciada Sharon y a la licenciada Silvia que participen, que es este ejemplo de pasarse una luz roja, ¿no? Un alto. ¿Qué señala, por ejemplo, Posner, ¿no? Que es uno de los exponentes sobre esto, ¿no? Pues decimos, pasarse un alto tiene consecuencias jurídico-penales más graves en México que ser acreedor a una simple multa si se cometieran lesiones o incluso un homicidio, ¿no? Estar bajo la presencia de un homicidio culposo. Pero ¿qué sucede si además este sujeto activo manejaba bajo influjo de alcohol? O sea, no nada más se pasa el alto, además viene bajo efectos de alcohol, pero además conduce a exceso de velocidad. ¿Ya vieron? Son tres, y esto sucedió, es un caso real, ¿no? Entonces, lo que dice el análisis económico del derecho es, pues siempre lo que se trata es de establecer costos y beneficios para determinadas conductas. ¿No? Entonces, lo que se trata es de una técnica que intenta regular conductas. ¿No? Entonces, yo le pregunto, licenciada Sharon, si un conductor sabe que el precio por pasarse un alto, por manejar en estado de ebriedad y por manejar pasando el límite de velocidad, ¿no? Si ocurre un accidente, entre comillas, va a ser más alto, o sea, en lugar de homicidio culposo, va a ser un homicidio doloso con dolo eventual, la pregunta es, ¿evitaría en lo futuro manejar en esas condiciones? Yo creo que sí. O sea, porque sabe que, ustedes me van a decir, ay, maestro, está comprobado que el hecho de que te aumenten más penas en el secuestro no hace que alguien no se dedique al negocio del secuestro, ¿no? Al delito del secuestro. Bueno, pero si yo, por ejemplo, sé que no se me va a imputar un homicidio culposo, sino doloso por haber elevado el riesgo, de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, tal vez voy a decidir dejar mi carro y tomar un Uber. Uh-huh. Eso diría el análisis económico del derecho, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Claro. Sí, sí, desde el punto de vista objetivo, pues sí, estoy de Ya acuerdo veo. en que sí, sí. Uh-huh. am, Entonces, mire, yo le voy a leer este artículo que no sé si usted tenga el mismo en su Código Penal de Sonora, pero el 140, ¿no? Que habla del homicidio y las lesiones culposas con motivo del tránsito de vehículos. O sea, quiero que vea que en mi código ya están dando por hecho que si hay tema de tránsito de vehículos, lo que sucede es un homicidio, unas lesiones, sí o sí son culposas. Y yo me pregunto, oye, ¿pero por qué culposas? Yo como fiscalía podría imputar, ¿no? Por un homicidio o lesiones dolosas, con dolo eventual, porque nadie se levanta ese día diciendo voy a atropellar. Aunque sabemos que de repente, pues claro que hay casos de homicidio doloso, que obviamente sí, ¿no? Con motivo del tránsito de vehículos, hay un caso muy bueno en la Ciudad de México donde una señora que sabe que su esposo es infiel lo va a buscar a una taquería que se llama la taquería del borrego viudo y literal lo atropella dolosamente, ¿no?
Pero en general sabemos que pues, no es que la persona tenga lo que se requiere para el dolo, que es conciencia y voluntad. Pero miren lo que dice el 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá la mitad de las penas, ¿ya vieron? Previstas en el artículo 120 y 130 respectivamente en los siguientes casos. O sea, porque lo normal es que se aplique la cuarta parte, porque es un culposo para la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Pero en este caso, vean lo que dice la fracción segunda, la primera está derogada. El agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares. O 4, no auxilia a la víctima del delito o se da la fuga. Entonces, cualquiera de estas dos o las dos podrían estar. Ahora, lo que yo discuto aquí es que se le está dando una penalidad de la mitad de las penas porque es un delito de homicidio o lesiones que son culposas, ¿de acuerdo? Cuando en realidad, si tú vienes en estado de ebriedad o bajo influjo de estupefacientes, te pelaste, no auxiliaste a la víctima, no te tendrían que dar la mitad de las penas desde mi punto de vista. Tendría que ser un homicidio o unas lesiones dolosas. Y si son dolosas, por lo menos estamos hablando de 8 a 20 años en el tipo de homicidio, ¿no? Simple, o calificadas, que serían 20 a 50 años, ¿de acuerdo? Esa es la crítica que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice, cuál es la propuesta de homicidio y lesiones dolosas con dolo eventual con motivo del tránsito de vehículos. ¿Cuál es la justificación? Pues que existe una elevación exagerada del riesgo objetivo de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva del Roxin. Entonces, ¿qué dice el análisis económico del derecho? Que vivimos en una sociedad que se rige por un principio de confianza en el cumplimiento de las normas, ¿de acuerdo? Ese sería el costo. La persona que iba bajo efectos del alcohol, que se pasó el alto, y ¿qué más les dije? Efectos del alcohol, se pasa el alto y viene a exceso de velocidad, ¿ya vieron? Elevó el riesgo. Entonces, ¿qué diría la teoría, ¿no?, del análisis económico del derecho combinada con la teoría de la imputación objetiva? Él debe pagar un precio más alto. Conste que lo que les estoy diciendo es una propuesta. En la Ciudad de México generalmente son homicidios culposos, me imagino que en sus estados igual. Pero yo quiero analizarlo desde otro lado y digo, me parece que lo que hay ahí, o podría haber ahí, es un dolo eventual, que no es lo mismo que me digan que alguien se olvidó ese día los lentes, manejó, o ese día le dio un ataque epiléptico, ella no sabía que era epiléptico y ese día se manifestó. Bueno, pues ahí podríamos estar en presencia quizá de un homicidio culposo o inclusive de un caso fortuito, en el caso de que la persona le diera un ataque epiléptico. Pero lo que no puede ser, licenciada Sharon, es que me digan, pues es que nadie amaneció diciendo yo voy a atropellar. Pues no, no amaneció diciendo que voy a atropellar, pero le dio exactamente lo mismo que lo que él había hecho previamente, que era beber, manejar a exceso de velocidad, de pasarse un alto, subiendo elevadamente o exageradamente el riesgo, lo que le podría pasar a otro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿bajarán los homicidios o lesiones dolosas, ¿no?, con dolo eventual, con motivo del tránsito de vehículos, si se sube la sanción? O sea, ¿hay cárcel que se aplica a estos casos? Yo me imagino que sí. Aquí está, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre dolo y culpa. Las acciones o omisiones delictivas solo pueden realizarse doloso o culposamente, obra culposamente, esto lo dice en mi código, pero imagino que todos más o menos van por la misma línea. El que produce el resultado típico que no previó siendo previsible. Eso es una culpa sin representación, o previó confiando en que no se produciría, que esa sería la culpa con representación, que sería el caso que yo les menciono, ¿no? En virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. ¿Cuál es esta violación del deber de cuidado? Pues el deber de cuidado le diría que no debe manejar en estado de ebriedad, de entrada. El deber de cuidado le diría que no puede ir a exceso de velocidad si además está en estado de ebriedad, y menos pasarse un alto. ¿Ya me entienden? Obra dolosamente, perdón, el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trata, quiere, ¿no?, o sea, un dolo directo,
o acepta su realización, doble eventual, es decir, se resigna con el resultado. Entonces, aquí estaríamos en presencia, de acuerdo a lo que yo les estoy planteando, que ustedes pueden estar de acuerdo o no estarlo, y obviamente yo respeto su punto de vista. Me parece que sí conoce los elementos objetivos del hecho típico, y no es que quiera, o sea, no hay conciencia y voluntad, pero acepta su realización, es decir, se resigna con el resultado. Eso es dolo eventual. Bien. Hasta ahí comparto esta presentación, que simplemente era para que ustedes vieran desde dónde es que se analiza este tema, que a mí me parece muy, muy interesante. Y me regreso a los tipos penales atenuados. Bien. Entonces, nada más así para hacer un rápido recorrido, y si quieren pasarnos ya al tema del feminicidio, sabemos que la mayoría de los códigos penales contemplan el homicidio simple, que es el tipo penal básico, está hablando de un homicidio desde luego doloso, pero que, por ejemplo, el caso del Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 76, contempla números clausus, cuáles delitos pueden ser considerados culposos. El homicidio y las lesiones son de los delitos que se podrían considerar culposos, y que dan lugar a que la pena del tipo penal básico se disminuye hasta una cuarta parte. Los tipos penales agravados del homicidio, que ya vimos que es el homicidio en razón de parentesco, y el homicidio de un integrante de institución de seguridad ciudadana en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. El homicidio calificado, que ya vimos que hay, en este caso es el 138, el que nos habla de estas calificativas de ventaja, traición, alevosía, retribución, medios empleados, estado de alteración voluntaria. Por ejemplo, el estado de alteración voluntaria justamente es esta actio liberi causa, que es alguien que previo a cometer el delito se pone en este estado de alteración voluntaria, y el de odio, que voy a regresar a él cuando hable del transfeminicidio, ¿de acuerdo? Luego los tipos penales atenuados, que ya vimos que son más. Estoy hablando de, los atenuados serían pues, el homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos, que es el que acabamos de ver, el homicidio culposo de dos o más personas con motivo de tránsito de vehículos. Ese delito, por ejemplo, fue el que se le sentenció al final a un joven que en estado de ebriedad, lo deben recordar, en Reforma, sale de un restaurante en Polanco y lleva a varias personas en un BMW, me parece. Viene manejando en estado de ebriedad y muy rápido por las calles de Reforma, y se estampa contra, me parece, un poste o ¿cómo se llama? Un semáforo, y degolla, me parece, a uno de los que iban arriba, ¿no? Mata, desde luego, a tres, me parece que a tres o cuatro, no recuerdo, y entonces se le imputa este delito, ¿no?, de homicidio culposo de dos o más personas con motivo del tránsito de vehículos. Y como ustedes pueden ver, la prisión dice 6 a 20 años, a este joven le dieron 9. Desde luego las víctimas pensaron que era muy baja la pena en relación con la máxima, que eran 20, porque le dieron 9 años. Y el cuate pues cumple su condena y sale a los 3 años y medio porque pide una libertad, me parece condicionada, ¿no? Una libertad condicionada. Este caso ha llamado la atención porque pues evidentemente no se le hizo en el momento oportuno la pericial de alcoholemia que hubiera dado cuenta que venía bajo efectos de alcohol o de drogas, sino que la prueba se le hizo pasado un tiempo cuando ya no era posible saber si efectivamente venía en estado de ebriedad, lo que cambia sustancialmente las cosas. Y lo único que hubo fue el testimonio, me parece, del policía que llega al lugar de los hechos, y del enfermero de la ambulancia, que dice si la persona pues venía en apariencia en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, a esta persona, por haber matado a 4, me parece que uno le otorga el perdón, la familia del que era el amigo, pero los otros 3 no, familiares, obviamente víctimas indirectas, no le otorgan el perdón, y a esta persona le dieron 9 años, lo cual pues, para las víctimas fue como, ¿cómo? O sea, de una mínima de 6 y una máxima de 20 le das 9,
cuando el señor venía en estado de ebriedad, venía exceso de velocidad, y ahí es donde escuchas pues todo esto que la defensa hace siempre de decir, la culpa es del valet parking porque le dio las llaves, que a mí me parece, por decirlo menos ridículo, pues que tiene que ver el pobre valet parking que le da las llaves. Si el valet parking no le da las llaves, imagínate cómo le va al pobre valet parking que no le quiera dar las llaves a un niño, a un joven, ¿verdad?, que trae un BMW. En fin, la defensa también dijo que este joven tenía, ¿cómo se llama cuando te quedas dormido? Narcolepsia, que el joven tenía narcolepsia y que se queda dormido y esa es la razón por la que se estampa contra el poste o contra el semáforo, pero en realidad no podía ser un tema de narcolepsia porque los peritos demostraron que el pedal, o sea, el acelerador siempre estuvo metido hasta el fondo, o sea, no, si te da narcolepsia, o sea, si tú te quedas dormido, generalmente la reacción del cuerpo es dejar de apretar el, el, el acelerador, ¿no? Y aquí nunca, digamos, cesa la velocidad con la que este joven iba manejando, ¿no? Bien. Algo que quiera comentar la licenciada Sharon, la licenciada Silvia, alguien más de los participantes, adelante. ¿No hay comentarios? No, todo claro. Ok. Bueno, ahora me voy a un tema que no sé si ustedes lo tengan ya vimos las atenuantes, ¿no? ¿Qué es una excusa absolutoria? No sé si alguien ha oído hablar de qué es una excusa absolutoria. ¿Alguien ha oído hablar de la excusa absolutoria? ¿No? Sí, Bien. ¿Sí has oído hablar, licenciada Sharon? ¿Qué es una excusa absolutoria? sí, es cuando el mismo código te prevé ciertas hipótesis en las cuales pues no se te va a penar, digámoslo así. Claro, y la razón por la que no se te va a penar es porque así lo decidió el legislador, ¿no? Porque hay quien me dice, pero pues más bien ahí lo que hay es, no hay un homicidio culposo. No, claro que hay un homicidio culposo porque se da una acción típica, antijurídica y culpable. El tema es que el legislador decidió no penalizarlo porque es como una pena natural, digamos, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, no sé si la licenciada la licenciada Sharon puede identificar en su Código Penal de Sonora este homicidio culposo de parientes, ¿no? Que lo que refiere es, pues, que si tú cometes, ¿no? Un homicidio o lesiones eh, justamente para alguien cercano a ti y evidentemente, pues, no lo hiciste de manera dolosa, por eso es un homicidio culposo. Si es doloso, no estaríamos en esta presencia de este artículo 139. Y obviamente te piden que tampoco estés bajo el efecto de bebidas embriagantes o estupefacientes o psicotrópicos, a menos que sea un tema de prescripción médica, que no te des a la fuga y obviamente auxilies a la víctima. Pues claro que se va a acreditar, ¿no?, una conducta típica, antijurídica y culpable, pero no va a ser penalizada. Eso es lo que es una excusa absolutoria, como bien decía la licenciada Sharon. Licenciada Sharon, yo le pregunto, ¿usted tiene un artículo parecido a este 139 del Código Penal de la Ciudad de México? Lo estoy buscando. Sí, adelante. Les digo lo que dice el 139 de mi código. No se impondrá pena alguna. Ya vieron cómo no es lo mismo una excusa absolutoria que un excluyente de responsabilidad penal, porque hay quien luego quiere decir, es que excusa absolutoria es lo mismo que excluyente de responsabilidad. No, nada que ver. ¿Qué dice el 139? Dice, no se impondrá pena alguna a quien por culpa ocasione, o sea, es muy claro que no es un tema de delito doloso, sino es culposo, ¿no? Ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubinario, o cuando entre el agente y el pasivo exista relación de pareja permanente, amistad o de familia, salvo que el agente se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes. O sea, ahí ya no entraría, ¿no? Lo que ya quedamos. O sea, pero lo que es un hecho es que sería, ¿no? Que no se impone pena alguna. Eso es la excusa absolutoria. ¿Encontró su artículo, licenciada, o no?
No lo encontré, pero yo recuerdo haber en algún punto haber dialogado con un abogado aquí que me asesora. Yo, de hecho, le pregunté en cuanto a un caso en específico que hubo aquí en mi ciudad. Sí, eh, Específicamente también fue de unas lesiones culposas debido a tránsito de vehículo, que en ese punto, como todavía no sabía, todavía no estaban a ciencia cierta la salud de las víctimas, se le estaba pretendiendo pues formular imputación por homicidio culposo. Lo que pasó aquí es que los padres de la persona lo ayudan a salir de, del, digamos así, del país. Y mm, en cuanto al delito que pues sería, ¿no? De que cuando ayudas al, ¿cómo se llama el delito? Bueno, no recuerdo cómo se llama, pero como cuando ocultas o sí, ayudas, encubrimiento. encubrimiento, sí. Encubrimiento. Ujú. Sí, no aplica cuando son padres, pues. Así Entonces es. ahí entendí muy bien cuando habla la excusa absolutoria, porque tú como padre, tu instinto natural es proteger a tu hijo y cómo te van a, pues, penar por eso, pues cualquier madre, cualquier padre en las circunstancias que ve en peligro, digamos así, la libertad de su hijo, inclusive la vida, en Claro, este caso, pues tiene la excusa. claro. Pero a ver, más allá de eso, ¿dónde, quién me dice, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en qué caso hay esta regla de que no está obligado a denunciar lo que usted me está diciendo, los padres? ¿Dónde está esto en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Tendría que estar en la ¿Nadie? parte de las pruebas. ¿Sí me escuchan? Sí, Lick, pero ¿por qué no me ayuda a buscarlo? Porque está clarísimo, o sea, que te dicen, si tú eres familiar, nada de, o sea, pues obviamente no, tú no vas a poner a tu propio familiar, ¿sabe? Ahora, la excusa absolutoria, por ejemplo, en este caso dice la licenciada Sharon, el encubrimiento no se da porque son los propios parientes, ¿saben? Entonces, o sea, sí se da, sí hay un encubrimiento, pero no va a haber una pena. Ahora, me parece, licenciado César, que el tipo penal te tendría que decir, ahora sí que por cada tipo penal, no se aplicará una pena, ¿saben? O sea, en el otro caso tú no tienes deber de denunciar. Y claro que le puedes ayudar. Ahora, ¿estarías cayendo en el de encubrimiento? No lo sé, tal vez sí. Dice la licenciada Sharon, no, pero en este caso, ellos lo hicieron porque es su familiar y entonces, pues, lo que no estás obligado, o sea, es a denunciarlo, ¿sabes? Pero de que le puedes ayudar, eso podría ser encubrimiento, no lo sé, depende del tipo penal. Ahora, para que sea excusa absolutoria desde mi punto de vista, sí tendría que decir el propio tipo penal que no se va a penalizar, ¿me explico? Como este que yo les puse. A ver, alguien póngame otro caso que tengan en su código. Y justo me voy al deber de denunciar, ¿no? Que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo estoy buscando. Porque además, fíjense, está interesante. El delito lo comete él, ¿no, licenciada Sharon? Y los padres lo ayudan a escapar, ¿no? Sí, así es. Y de Entonces, hecho, cuando llaman a los padres a testificar, ellos se abstienen con fundamento en el artículo 361 del Código Nacional. claro. Pero a ver, ¿en qué otro artículo dice que ellos no están obligados? A ver, voy al 361 que usted me está diciendo. Tal vez es ese. Es ese, justo. El 360. El 361, facultad de abstención, ¿no? Así es.
Abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina, concubinario, conviviente del imputado, persona que hubiera vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad de línea recta, que ese es el caso, ¿no? Ascendiente o descendiente hasta el 4º grado y en la colateral por consanguinidad hasta el 2º grado, inclusive, salvo que fueran denunciantes, pero pues ellos no son denunciantes, ¿no? Así Bien. es. Me parece que ese es el que estaba yo buscando. O deber de testificar, ¿no? Que este es facultad de abstención, pero el 360 te dice, toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado a declarar de verdad, pero ellos se pueden abstener de testificar. Sería eso, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, una cosa es que se puedan abstener de testificar y otra cosa es que sea una excusa absolutoria el delito de encubrimiento. O sea, porque aquí, como excusa absolutoria es, yo te estoy excusando de que se te acuse, o sea, de homicidio culposo y tengas una pena, porque sí se te puede imputar el homicidio culposo como tal. O sea, yo les pongo siempre este ejemplo. Una mamá que va muy deprisa a su oficina y pues no viene bajo efectos de alcohol ni estupefacientes, nada, ¿no? Y no se da cuenta porque en su visión no se ve su hijita de 3 años que viene con su carrito manejando, ¿no? En el patio, en el jardín. Y entonces ella, al sacar en reversa, la atropella y le causa un homicidio culposo o unas lesiones culposas. Sin duda, hay un homicidio culposo o unas lesiones culposas. Nadie tiene la menor duda de que se está configurando el delito. Simplemente el legislador decidió no penalizarlo, ¿de acuerdo? Pero me parece, licenciada, que sí tendrá que ser el propio legislador el que habla de la excusa absolutoria. Y en el caso que usted nos comenta, no estoy tan claro que podría Ya lo encontré. ser o sea, porque el delito sí se da, ¿no? Los papás Sí, están encubriendo a este joven, ¿no? ya lo encontré, Pero mire. ¿dónde? A ver, En échale. el código del Estado de Sonora habla sobre el artículo 329. El encubrimiento se aplicará de 3 días a 3 años de prisión y una multa de 10 a 150 unidades de medida de utilización. Y la fracción que se actualiza es la primera, a que preste auxilio, coopere en cualquier especie al autor del delito con conocimiento de esta circunstancia por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito para que se sustraiga de la acción de la justicia, en el entendido de que pues lo ayudaron a salir, ¿no? Y en la fracción última dice, en los casos que se contraen las fracciones anteriores, quedarán exceptuados de sanción aquellos que no pudieran cumplir con el deber de ellas, a que se refieren sin peligro de su persona o la persona del cónyuge, concubina, concubinario, adoptante, adoptado o algún pariente en línea recta o colateral dentro del 2º grado, y los que puedan ser comprendidos, compelidos por autoridades a revelar la colateral dentro del 2º grado. Pues ahí está, ¿no? O sea, más bien lo que tú dices estaría en la última parte donde te dice que no se va a penalizar al que le Quedan, haya excep- ayudado quedan con un acuerdo. exceptuados de sanción. Está bien. Ok, sí hay una excusa absolutoria en el caso que tú pones. Sin duda. Bien, Mm. bien, Sharon. O sea, pero estás de acuerdo que sí tiene que decir literal, ¿no? Que quedan exceptuados. Sí, claro, sí, sí, sí. Bien. Sí, porque si no, pues sería como, por ejemplo, el simple hecho de que, por ejemplo, el que hubiera ayudado lo hubiera hecho con un acuerdo anterior, ya no estamos hablando de encubrimiento como delito. ¿De qué estamos hablando? Coautoría. No, no es coautoría, ¿qué es? Partícipe. Auxiliador o encubridor, ¿no? A ver, léame qué dice la autoría y participación en su código. Mira, yo me voy a ir a mi propio código y les voy a leer. Formas de autoría y participación, artículo 22. Dolosamente prestan ayuda o auxilio al autor para su comisión, ¿no? Eso sería el partícipe. Pero
el partícipe encubridor o auxiliador caería en la sexta, licenciada Sharon, a ver qué dice su código, que dice, con posterioridad a su ejecución, auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior. Entonces sería alguien que, por ejemplo, lo encubrió, pero con respecto a una promesa anterior. Y yo me fijé que ahora que me leyó el tipo penal de encubrimiento en su código, decía que fue con posterioridad que acordaron encubrirlo. ¿Está de acuerdo? Ajá, sí, claro. Fue después del delito. A ver, usted léame qué dice su código con respecto al partícipe encubridor, que es el de la promesa anterior. Sí, lo estoy buscando, solo que no me carga. ¿Ya vieron autoría y participación? No. Bueno, No. no que yo recuerde. Ok. Mm, En lo que usted lo busca, voy a plantear el siguiente tema, que es el tema del feminicidio. La idea es que veamos como el tipo penal, se parecen bastante los tipos penales. Aquí yo les voy a enseñar un comparativo entre varios estados. Ustedes quieren saber, por ejemplo, de su estado con relación a otros, ¿no? Hay un estudio que ya nos dijo qué penalidad hay para el feminicidio en cada estado, lo cual sería otro tema importante para el tema del Código Penal Único. Y aquí, sobre todo, me gustaría entrarle a qué dicen algunas jurisprudencias y sobre todo también entrarle a la gran discusión de por qué no existe el homicidio o a mí hay dos temas ahí que me preocupan especialmente, que es de repente creer que todo cae dentro del feminicidio cuando evidentemente no es así. La muerte violenta de una mujer se debe investigar inicialmente como un feminicidio, pero no todo es un feminicidio. Sí, licenciada Sharon, le escucho. sí, no sé si usted ya lo encontré antes de entrar al otro tema. Sí. No, díganos de una vez y ya luego entramos. Dice, es partícipe encubridor quien con posterioridad a su ejecución auxilia al autor por acuerdo anterior del delito. Ujú. ¿Ya vio la diferencia entre el partícipe encubridor y el delito de encubrimiento? Sí, 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 Bien, tienen. perfecto. Bien, licenciada. Bueno, les decía, ¿qué me interesa? Yo de repente tengo que darle clases a fiscalías que ven el tema de feminicidio y pues muchas veces no concuerdo con el pensamiento de algunas fiscales, etcétera, pero yo soy muy respetuosa de la postura que cada quien tenga con respecto al tema del feminicidio y a posiciones feministas o posiciones contrarias al feminismo. En realidad me gusta hablar de este tema desde el derecho y desde luego pues ver cuáles serían las implicaciones en la práctica, ¿no? De estas razones de género. Inclusive hay un comentario del doctor Miguel Ontiveros sobre el caso, ustedes deben recordar, de esta saxofonista, ¿no? María Elena en Oaxaca, que le fue arrojado ácido y lo que ha pasado con este tema. E incluso hace, creo que fue ayer o antier, una condena de 46 años a una tentativa de feminicidio de un señor que le arrojó a su mujer o a su exmujer ácido en la cara y le dieron 46 años por una tentativa de feminicidio. Evidentemente esto ha sido pues muy controversial porque hay para quien no estamos en presencia de una tentativa de feminicidio, sino de unas lesiones y pues este tema por lo mismo ha sido tan debatido, ¿no? Y ver las diferencias desde luego con el homicidio. Bien, ya no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría ir planteando el tema para poderlo ver el jueves. ¿Les parece bien? Bueno, el tipo penal de feminicidio en mi código, sabemos, ¿no? ¿Quién comete el feminicidio? Pues quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y aquí es el primer problema porque pues hay quien dice si podrían entrar las personas, las mujeres trans, ¿no? Que se consideran son mujeres, o si tendría que ser cambiado los tipos penales para poder dar pie a que se tratara también de una mujer trans que se considera mujer. Y el segundo párrafo nos dice a quien cometa feminicidios se le imponen de 35 a 70 años de prisión. Eso es lo que les digo que traigo un comparativo dependiendo de los estados para que vean
qué tan diferentes pueden ser los mínimos y los máximos con respecto a la penalización de un feminicidio, ¿no? Y finalmente el último párrafo, trato de no ponerles todos los tipos penales, simplemente hablar de lo que pueden decir los tipos penales para no entrar nada más a mi código, ¿no? Pues que va a haber una pérdida de derechos en relación con la víctima en caso de que hubiera un vínculo, ¿no? ¿Cuáles son las razones de género? Bueno, sabemos, ¿no? Violencia sexual de cualquier tipo, si hay lesiones infamantes, degradantes o mutilantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, casi todos los estados plantean lo mismo, ¿no? Hay unos que obviamente están más completos, ¿no? Antecedentes o datos de amenazas, acosos, violencia, lesiones, cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Si había una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza. Fíjense, este tema a mí me produce de repente confusión. Ha habido casos, ¿no? Les cuento específicamente un caso de una presidenta municipal que desaparece en un estado. Por respeto no voy a decir qué estado fue, porque además lo conocí por un tema pues de consultoría, pero esta mujer desaparece, la Fiscalía de Desaparición empieza a buscarla y por un tema de geolocalización de celulares dan cuenta de dónde había estado de acuerdo a las antenas, descubren su camioneta, había dejado a su hija en la escuela y cuando entrevistan a testigos, etcétera, se dan cuenta que es una mujer que estaba casada, pero que tenía una relación eh, extramarital, ¿no? Con una persona que era un constructor y que le había pedido $1,000,000 a esta presidenta municipal. ¿Qué sucede? Pues la mujer desaparece, insisto, inicia la carpeta de investigación la Fiscalía de Desaparición de Personas, como una desaparición cometida por particulares, y finalmente esto termina sabiéndose que fue un feminicidio y que la persona que la privó de la vida fue esta persona a la que le había prestado el $1,000,000. En este caso, la Fiscalía vinculó a proceso por un delito de feminicidio en concurso con delitos vinculados del artículo 37 de la Ley General de Desaparición, que los delitos vinculados, no sé si ustedes conozcan esta ley, pero lo que dice es que si para ocultar un homicidio, un feminicidio, tú entierras, incineras, ¿no? A la víctima, etcétera, pues se le llama delitos vinculados con la desaparición y están en el artículo 37 de la Ley General de Desaparición. Y a mí siempre me llamó mucho la atención porque la razón por la que había sido un feminicidio era por esta relación sentimental que había entre este señor que era con el que tenía una relación extramarital. Y sin embargo, desde mi punto de vista, no había una razón de género más allá de esta relación sentimental. ¿Por qué? Porque no había una desigualdad, no había violencia previa, ¿saben? Es decir, vamos a ver una jurisprudencia que deja muy claro, ¿no? Que el contexto es importante en este tipo de delitos. Claro, si la mujer fue desaparecida en este estado y fue muerta por alguien con el que tenía un vínculo sentimental, pues sí o sí estamos dentro de ¿no? El tipo penal de feminicidio y hay una razón de género. Pero la pregunta es, si analizamos el contexto y el móvil, ¿en realidad había una desigualdad histórica entre estas dos personas o había un tema de discriminación? La respuesta es no necesariamente, ¿ya vieron? Entonces, bueno, un poco por ahí quiero que vaya la discusión, que vamos a empezar la próxima clase, pero en estos minutos que restan, también me gustaría decirles que me voy a meter con el tema del transfeminicidio, porque justamente el tema es si el tipo penal contempla a una mujer, pero para muchos jueces podría ser que una mujer no fuera una mujer trans. De repente vemos vinculaciones a procesos, sentencias, donde un juez dice, pues aquí sí hubo un feminicidio porque la persona, ¿no? A la que privaron de la vida era una mujer trans y en otros casos, pues es una mujer trans, pero no es una mujer, ¿saben? O sea, de ese tipo de pues, contrariedades entre la opinión de un juez y otro con respecto a si hay un feminicidio o no en el caso de una mujer trans, ¿no? Entonces, bueno, eso también me gustaría tratarlo. Y termino con las razones de género. Si hay un parentesco de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad, si el cuerpo de la víctima fue expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, si hay una incomunicación de la víctima antes de la privación de la vida y si la víctima estaba en estado de indefensión. Miren, vámonos a esta tesis aislada que es la 2007
828 que nos dice feminicidio, sus elementos constitutivos de acuerdo a la legislación del DF, pues que sabemos, ¿no?, que la comisión se realice por razones de género, con independencia del sentimiento que pueda tener el sujeto activo, es decir, si había odio, desprecio o algún otro. Es decir, no necesitamos que exista este sentimiento para que se diga que se puede cometer un feminicidio, ¿no? Pero que en todo caso se traduce en violencia de género que puede manifestarse en abuso de poder del hombre sobre la víctima. Solo puede realizarse dolosamente porque la exigencia de que la privación de la vida de la mujer sea por razones de género encierra la idea de que el sujeto activo actúa con conocimiento de esa circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia el género femenino, lo que solo puede concretarse de manera dolosa. Sabemos que el feminicidio solamente puede ser doloso. Bien, miren. Entonces, simplemente para plantearlo, regreso a la siguiente clase. Sabemos que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres y que cuando el género de la víctima pues, es irrelevante para el sujeto activo que la asesina, pues estaríamos en presencia de un asesinato no feminicida, ¿no? Yo asalto una combi, el robo sale mal y termino matando, pues no necesariamente eso es un feminicidio, podría ser un homicidio calificado, pero no es un asesinato, no un feminicidio, sería un asesinato no feminicida. Entonces, es un hecho que no toda muerte violenta de una mujer puede ser considerada como feminicidio, y sin embargo, toda muerte violenta de una mujer, incluido el tema de los suicidios o los accidentes, con el caso Mariana Lima Buendía, que también vamos a ver, tendrían que ser investigados como un feminicidio. O sea, lo que no hay duda, de acuerdo a la sentencia de Mariana Lima Buendía, es que toda muerte violenta de una mujer que incluya suicidios o accidentes tendría que ser primeramente investigada como un feminicidio, en lo que se deslinda si estamos en presencia de un feminicidio o de un homicidio, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que toda muerte violenta de una mujer se considere un feminicidio. Bien. Y aquí les voy a plantear estas dos posturas antes de dejarlos ir a descansar. ¿Cuáles serían las dos posturas? Pues, en primer lugar, que será feminicidio si se acredita por lo menos una de las razones de género que incluye el tipo penal, ¿no? Entonces, en el caso que les puse de la presidenta municipal, se está acreditando esta relación que había afectiva, ¿no?, con la persona que la priva de la vida, aunque no hubiera sido el género el motivo del asesinato, ¿no? Que me parece que en ese caso no fue el género el motivo del asesinato. La razón fue que este señor le debía 1 millón de pesos a la presidenta municipal y no se los quería pagar, por eso la mata. ¿Por qué? Porque ella le dice, oye, me van a hacer una auditoría, yo necesito que tú me regreses el 1 millón de pesos para yo reincorporarlo al municipio. Y él dice, pues yo no tengo el 1 millón de pesos, no se lo voy a regresar, mejor la mato. Entonces, no es un tema de género. Me imagino que este señor, si se lo debiera al compadre y no tuviera para pagárselo y fuera el presidente municipal, igual hubiera tomado la decisión de asesinarlo. Y la otra postura sería para determinar si el homicidio de una mujer fue cometido en razón de su género. Es decir, no basta con identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen. Entonces, obviamente en el caso que yo les estoy planteando, pues existe una razón de género y con eso, pues simplemente ahí se acredita el feminicidio. Pero a lo que quiero yo llegar, y es lo que quiero dejarles planteado, es en realidad hay un feminicidio, en realidad el motivo fue matarla, o sea, había una cuestión de la mató por ser mujer. Me parece que la respuesta es no. ¿En qué contexto ocurrió el crimen? Bueno, ocurrió en un contexto donde yo no quiero pagarle el 1 millón de pesos y por eso la mato. Entonces, con lo que me gustaría iniciar la próxima clase es viendo qué dice la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito con respecto a esto, de si todo es un feminicidio o no. Y esta jurisprudencia de la primera sala que justamente obliga a determinar contexto inmóvil. Voy a darles una propuesta alterna, ¿no?, que es lo que Miguel Ontiveros está diciendo sobre cómo hacerle, porque podría haber casos que no dieran lugar al feminicidio porque no existe una razón de género, y sin embargo sí es un feminicidio porque hubo discriminación y hubo violencia hacia la mujer, y habrá casos que entren como el de la presidenta municipal,
dentro del tipo penal de feminicidio porque hay una razón de género y sin embargo no sea un feminicidio. Y también hablarles del tema del transfeminicidio. Voy a ponerles un caso muy específico, que es el caso de Paola Buenrostro. Es una mujer trans, ¿no?, a la que privaron de la vida en la Ciudad de México y toda la discusión que ha traído este caso de Paola Buenrostro. Bueno, pues yo les quiero agradecer a todos por su asistencia, por su puntualidad y por su participación, y decirles que los veo el día jueves a las 7, y agradecerle a la licenciada Lucia Viña su amabilidad en ayudarnos a monitorear esta sesión. Bueno, pues muchas gracias y que pasen una buena noche. Buenas Buenas noches, maestra. gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes, cuídense. Bye.